terremotos, pero en nuestro corazón hay paz, una paz que solo tú pudiste decir: mi paz os doy. Tenemos tu paz, Señor, permanente. No es una palabra que se dice en un momento, en un acto. Es una vida que tú nos das, oh Dios. Y queremos darte gracias hoy por tu presencia. Enséñanos, Señor. Queremos tener los oídos abiertos, el corazón abierto, los ojos abiertos para ver y oír y entender lo que tú, Señor, requieres de nosotros, que somos tus embajadores en este mundo, que somos representantes tuyos, somos tus brazos, somos tus pies, somos tu voz, somos tu mirada para el mundo, somos tu luz, somos la sal que tú pones en nosotros, y queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse? En el mundo hoy en día escasea la imagen de un varón, de un padre, de un líder que pueda ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de aprender de ello. Porque hoy en día los líderes, los padres, aún si vamos a hablar del padre de la patria, no estamos en contra ni en contra, estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Me gustaría que los varones que están allá atrás puedan ocupar más acá, que este mensaje es para ellos. Amén. Hay más sillas ahí. Venga. Gloria al Señor. Venga, Nelson, aquí hay 2 puestos. Venga, José. Gloria al Señor. Dios ha puesto en autoridad al varón. ¿Por qué? Porque fue creado primero, no porque fue creado mejor que la mujer, sino porque fue creado primero, y la mujer fue hecha por causa del hombre. Amén. Para venir a ser idónea al hombre. Entonces el hombre es la imagen que Dios quiere poner como su propia imagen hacia la sociedad, la familia, en todo lugar, en todas partes, en toda sociedad se necesita un patriarca, hermanos. Amén. Y vamos a ver qué es patriarca y qué se requiere para ser un patriarca. Gloria al Señor. Amén. Dios buscó a Abraham y se hizo amigo de él, y Abraham es el padre de la fe después de miles de años. Hasta hoy es nuestro padre porque nos ha dejado el legado de poder creer, porque Dios halló en él a la única persona que pudo creer en la palabra de Dios y seguirla ciegamente. Él salió de Ur sin saber a dónde iba, pero Dios le dijo: sal de Ur y vaya a Canaán. Él no sabía qué le esperaba, pero él vino a donde Dios le dijo. Y esa fe, claro que sabemos que fue procesada, pero Dios halló en Abraham el padre de la fe y transmitió en Abraham su imagen. Amén. Y todos nosotros seguimos y creemos hasta Jesús.
reclamó a los fariseos que ellos no eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no hacían lo que Abraham hizo. Solamente por nombre, por tradición, por costumbre. Amén. Pero no había la fe que Abraham tenía. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios hoy en día necesita transmitir al mundo y tener en cada familia un padre. Él necesita padres como ministros de Dios. Él necesita un pastor que tenga un corazón paternal. Amén. Por eso que yo digo, eso no solo es para los hogares, sino eso se extiende a mucho más. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros vemos que Dios busca a un patriarca, donde Él ponga su imagen para que se transmita. Hay muchos líderes de la economía. Hay líderes de naciones, ¿verdad? Hay naciones fuertes. Pero ¿podemos tomar el ejemplo de ese líder? ¿Podemos tomar el ejemplo a seguir de ese líder? Si nosotros un poco vemos en la historia hablaba del padre de la patria. Si yo voy a ver el ejemplo, él fue líder para liberar, pero no fue un líder como hombre ni como padre. Padre de la nación. ¿Cuál es el legado que le dio a la nación? La libertad, la independencia. Políticamente. Ajá, pero como hombre. Como hombre nada. ¿Qué dio? Nada, porque tampoco dio ejemplo familiar. No dio Amén. ejemplo familiar. Y cuando hablan y no estamos, desechando, cada quien tiene su mérito, y el mérito que tiene él es que él liberó a esta nación. Pero ¿qué legado le dejó a Venezuela? Le voy a decir, para Venezuela es un orgullo hablar de una tal Sáenz, ¿verdad? ¿Y quién era ella? La amante. Entonces, si esta es la imagen que yo voy a recibir, ¿verdad? Entonces el que no tiene un amante no es un hombre, porque ese es el legado que él trajo al país, porque él era el líder. Y yo siempre he dicho, como camina el líder, caminará el pueblo. Amén. Y este es un ejemplo pequeño, dicen que era masón, dicen que, bueno, gloria a Dios, pero no era un padre a seguir. Y Dios requiere de verdad en nuestros hogares que el padre se levante, el patriarca se levante. Y no es una jerarquía eclesiástica esa palabra, sino es de cada varón o líder que Dios ha llamado para su familia, para su iglesia, para el ministerio que Dios le ha dado. Amén. Entonces sí se necesita, hermanos, que cada quien aprendamos qué quiere decir patriarca. Quiero buscarle lo que buscamos esta mañana. ¿De dónde viene la palabra patriarca? Y después vemos qué se necesita para ser un patriarca, un líder, un padre. Amén. Gloria al Señor. Le voy a decir que este estudio me lo dio a mí el Señor para yo aprender a vivir si quiero ser líder. Amén. Así que esto es para todos nosotros. Dice, la palabra patriarca proviene de las palabras, unas palabras griegas que es APXW, que significa mandar.
O sea que el patriarca debe tener autoridad, ¿ok? Y de otra palabra en griego que dice, que significa padre. Fueron patriarcas los jefes de las primeras familias hebreas. O sea, el abuelo de una familia ya tenía sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, pero todavía él era el que mandaba, que tenía la autoridad y el ejemplo a seguir, y el que tenía que dar el legado. Depende de quién es, y por eso que en la Biblia vemos mucho fulano, hijo de fulano, porque depende de quién es hijo. ¿Apagaron esto? Sí. Un poquito. Amén, gloria al Señor. Así que depende quién es el padre de familia, es la familia. Y nosotros los orientales usamos mucho eso. Es hijo de fulano, o sea, se sabe quién es. Amén, gloria al Señor. Entonces es importante. Yo oigo, pero no. Pues control, ¿dónde está? Pero que suena así. No sé qué suena. Pero ¿dónde pasaron el control? Apaga y... No, eso no se apaga y se apaga. No tiene nada que ver, son dos. No, tienen que decirle por favor a la recepción. Sí, porque somos muchos, todo está cerrado y... Pero eso es que lo que es calor, no frío. van a pedir para prender el otro. Sí, para aprender por favor. Ok, seguimos y vamos a tener atención, por favor. Gloria al Señor. Entonces el padre, el patriarca, tiene que tener cobertura y autoridad. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que se requiere para que yo tenga cobertura de Dios. Porque si el líder y el padre es llamado a cubrir, ¿verdad que sí? Dijimos la otra vez que la autoridad es ¿qué? Cobertura y protección. Amén. Entonces, para yo tener cobertura para dar, necesito recibir. ¿Y cómo puedo recibir? ¿Se echó a perder? No. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿esto se aprende todavía o no? No, o sea, ellos pueden decir, O abren la puerta, por favor, porque... Y este es lo apagado. Ustedes lo apagaron. Este lo apagamos, pero pensamos que aquel Ah, manda, Ok. No, pero ese pitito, ¿qué es? Debe ser a lo mejor es el proceso. Amén, Sí, lo vamos a dejar protector. por ahora sí para seguir. Bueno, Amén. como no, usted me avisa. Ok, gracias. Muy bien. Como dijimos, para hacer yo cobertura necesito estar bajo cobertura. Dijimos que el que tiene autoridad es porque tiene una autoridad sobre él. Entonces, esa autoridad y puede delegar a otros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo necesito, primero que nada, con la Jackie. Necesito primero que nada tener cobertura de Dios, y para tener cobertura de Dios tengo que tener una relación con Dios, porque una relación no es conocer de vista o conocer de oído, ¿verdad? Yo puedo decir que España es muy bonito, pero yo no tengo a nadie ahí que relacionarme, yo no conozco, no he visto, no he palpado a España. Entonces puedo decir que sí, Dios existe, pero necesito tener una relación personal con Dios. Y para tener esa relación necesito primero que nada la comunión. Amén.
Y comunión con Dios no es venir y recetar un poco de palabras o buscar palabras bonitas y decirlas. Comunión con Dios es cuando yo creo, tengo la firmeza que Dios dijo que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del siglo, y puedo cerrar mis ojos y tener la certeza que ahí Él está, y yo le estoy hablando y Él me va a contestar. Y en esa fe, fíjate que la Biblia dice que el que busca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que la comunión con Dios no es un monólogo, no es que yo hable y hable y hable y ya oyó Dios, después Él verá. No, es que Dios va a revelarse a mí. Dios cuando ve nuestro corazón de búsqueda, cuando ve el deseo de buscarlo, Él va a responder. Amén. Vemos que Abraham, Dios, ¿qué dijo Dios cuando ahora leímos? ¿Ocultaré yo a Abraham de lo que voy a hacer? Porque Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablarnos a nosotros. Él es el que, empezando nosotros a hablar, tiene que dirigir nuestras oraciones en el Espíritu. Y muchísimas veces, hermanos, nosotros estamos orando por algo y hay veces como que mentalmente o emocionalmente decimos cosas y el Espíritu Santo dice: esto así no, tú no puedes orar así. Si le quieres pedir a Dios esto para una respuesta, es de esta manera. Entonces esa es la comunión diaria. Y la comunión es como cuando nace un hijo y comienza a decir pa, ma, ¿verdad que sí? O aprende a decir puerta, y el papá se emociona, ¿verdad que sí? Todos los familiares se ponen emocionantes. Entonces cuando yo comienzo a hablarle a Dios creyendo que Él está ahí y esperando, porque tengo que esperar, porque si no tengo la intención de que y la creencia que me está escuchando, no voy a esperar que Él me dirija o Él me responda o Él me diga: mira, pídeme así o te voy a dar. La primera vez que yo me dirigí en mi casa sola sin haber asistido a una iglesia, le dije: necesito que me ayudes en ese problema. Y yo dije en mi boca, primera vez que yo me atreví a decirle a Dios: si tú eres real y verdadero, te quiero conocer y conocer tus caminos. Entonces Él dijo en mi boca: todo a su tiempo vendrá. Él respondió, hermanos. Y así Dios no tiene acepción de personas. Si tienes duda de algo, tú puedes preguntar a Dios. Si tienes necesidad de conocer de ti, o sea, ¿qué va a hacer de mí mañana? O qué yo le decía: Señor, ¿qué quiere hacer con esta iglesia? Y el Señor comenzó a hablar, comenzó a dirigir. Amén, gloria al Señor. Mi esposo, una vez cuando comenzamos los estudios de sanidad interior, él tenía 9 años en el Evangelio, no había oído nada de eso, pero él se dirigió a Dios. Le dijo: Señor, si esto es tuyo, revélamelo. Si esto es tuyo, si en verdad hace falta sanar heridas del pasado, entonces trata conmigo. Y el Señor empezó a tratar con él, y respondiendo a esa oración, el Señor lo llevó al vientre de su madre. Le mostró por qué él era tímido y se siente como que no tiene gracia y se siente como que es rechazado, y le mostró el por qué. Amén, hermano. Entonces Dios no es que yo es como hablar a la pared y dar la vuelta e irse. No, así no. Dios necesita comunicarse con nosotros, y al creer y acercarnos a Él, Él va a respondernos. Amén, gloria al Señor. Segundo punto: para yo tener cobertura de Dios, necesito
obediencia. Dios nunca va a forzar a alguien, tú tienes que hacer eso, o obligarnos o atarnos para hacer cosas. No. La obediencia es una elección del ser humano. Dios le dijo al pueblo: delante de ti he puesto el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la muerte y la vida. Tú eliges. Yo elijo, y más ahora que nosotros hemos aprendido, hermanos, que depende de mi elección, hago. Si elijo obedecer a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Si elijo mis pensamientos, lo que mis emociones me guían, estoy haciendo la voluntad ¿de quién? De mi enemigo, que me quiere llevar a la oscuridad. Entonces yo elijo obedecer. Y como dijimos, Abraham obedeció ciegamente. Él le dijo: levántate y ve, y él se fue. Y una vez que se fue, porque probó la obediencia y que creyó y se le contó por justicia, entonces empezó a mostrarle la visión que él tenía. Dios necesita que obedezcamos. Y cuando obedezcamos, ¿a qué? ¿A qué vamos a obedecer? A su palabra, a lo que Él se dirige a nosotros, a lo que Él quiere enseñarnos a través de maestros, profetas. Amén. Entonces yo necesito estar en búsqueda y decidir obedecer a Dios, y no obedecer mis costumbres, mis ideologías humanas, sino que dice la Biblia, su palabra. Amén. Porque cuando yo no obedezco, estoy en rebelión. Y si estoy en rebelión, no hay cobertura de Dios. Entonces tampoco en mi casa, tampoco en la iglesia, tampoco en mi trabajo voy a tener autoridad. Amén. Entonces cuando yo obedezco, voy a tener, Dios va a dar esa autoridad que puedo ejercer yo. Amén. Entonces si necesito ser cobertura de alguien, entonces necesito obediencia. El tercer punto, necesito conocimiento. Porque Dios no creó robots. El único ser creado y que es la suprema creación de Dios es el ser humano. Y el ser humano tiene mente entendible para que reciba y pueda tomar decisiones y elecciones. Entonces el conocimiento me va a ayudar a entender con quién estoy yo tratando, quién es Dios, qué es lo que Él desearía de mí. El conocimiento de su palabra y de sus atributos. Dios es bueno. A ver, hábleme de los atributos de Dios que ustedes conocen. Recto, perfecto, no cambia de opinión de un día a otro. Por eso que yo necesito saber con quién estoy yo tratando. Cuando Él dice sed santos, no dice bueno, Él no sabe, no importa. ¿Es así Dios? Él sí es paciente. Él no te va a caer con un palo arriba para que camines, no te va a obligar. Sí es paciente, pero Él no da la bendición. Él no va a hacer en tu vida si tú no decides caminar. Porque Él es recto y perfecto. Porque así como Él es amor, Él es fuego consumidor. Él es justicia. Amén. Entonces yo no puedo decir Dios es amor y
oí a alguien por ahí que dijo, ¿acaso Dios es tan malo para enviarnos al infierno? ¿Por qué dice ella eso? Porque ella no conoce a Dios. Ella puede asistir a una iglesia por ahí miles de años, pero ella no conoce a Dios ni conoce su palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, Él no se retracta. ¿Por qué los libros que tenemos aquí en la Biblia son canónicos y no apócrifos? Porque todo concuerda. No hay disparate que de repente mandan una cosa y después manda Dios otra. No, todo es en concordancia. Porque puedes desde Génesis hasta Apocalipsis ver a Cristo que está allí. Amén. Y no hay variedad, no hay hoy es de color rosa, otro no es así. Entonces el conocimiento de la palabra es una tarea de todo padre, conocer qué dice la palabra de Dios. Y no leer por leer, no tener por memoria el versículo tal, el libro tal dice esto y esto y esto, pero no estoy entendiendo ni estoy viviéndolo. Porque yo no necesito decirle a mis hijos, mira, la Biblia dice esto y esto, sino mi actitud. Si yo no miento, por ejemplo, ellos van a saber que Dios dice no a la mentira. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, si yo no los provoco a ira, como dice la Biblia que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, ellos van a saber que Dios dice eso. Entonces es mi actitud, y esto es a través del conocimiento de la palabra. Gloria al Señor. Y el conocimiento de la personalidad, del carácter. Dios es persona, no es algo imaginario, algo grande, pero yo no sé qué es. Dios es una persona. La Biblia dice que Dios se aira, se goza, se alegra, que Dios ama. Entonces esos son sentimientos. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, no físicamente, sino así como Él se entristece, nosotros tenemos tristezas. Amén. Así como Él se alegra y canta, nosotros nos alegramos en Él. Amén. Entonces sí necesito conocer la personalidad de Dios. Amén. Voy a ir a Efesios 3:8. Que si lo tienen antes que yo lo pueden leer. Efesios 3:8. No, dice, y ciertamente, perdón, es Efesios 3:8. Ajá. Efesios 3:8. Yo no sé si me equivoqué. Ya, un momentico y me disculpan. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Fíjense, Pablo, que conoció al Señor, que ha oído, ¿verdad?, que ha estudiado las Escrituras, que conoce al Padre, conoce las leyes. Dices, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas que yo aprecio, que son de valor para mí, las considera como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, primero que nada en nuestras vidas es buscar conocer a Dios. Buscar, conocer, porque la eternidad no la voy a pasar a lo mejor con mi esposa.
A lo mejor la eternidad no la voy a pasar, yo no digo a lo mejor, es seguro que no la voy a pasar en una casa, que me desgasto y trabajo y me esfuerzo y no vivo para lograr una casa grandota que sea como un museo, pero la voy a dejar aquí y me voy. Entonces él dice que él considera toda una pérdida solo para conocer quién es Dios y qué quiere Dios de mí. Amén. Dice: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, eso no quiere decir que ahora bote su casa y bote su carro y bote, no. Quiere decir que no lo tengas como de primer lugar en tu corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo? No puede ser como primera prioridad en mi vida. La primera prioridad de mi vida es conocerlo. Cuando Jesús va a levantar su iglesia, cuando nos va a recibir, no me va a decir: ay, pobrecito, cómo trabajaste para hacer tu casa, para hacer tu trabajo, lo que fuere, ¿verdad? ¿Qué te va a decir? Si lo buscaste el conocimiento, si Él te conoce y tú lo conoces, te va a decir: ven, siervo mío. Pero no le va a decir: mira, Alejandro, ven y siéntate aquí, por favor. Venga, que yo lo amo mucho. Siéntate. Aleluya. Fíjate, Él le va a decir al que hace su voluntad, al que obedece a Dios, le va a decir: ven. Pero al otro, ¿qué le va a decir? No te conozco. ¿Qué esperas que Dios te diga? ¿Qué esperas? Que cuando llegue el momento y Jesús te ponga a un lado y dice: no, este no va por aquí, porque no buscó conocerme, no puso de prioridad con el conocimiento de Dios. Amén. Entonces yo a lo mejor no tengo lugares para buscar. Yo le decía a Dios: quiero que me mandes a seminarios, quiero que me mandes a escuelas, yo quiero conocer, yo quiero estudiar. Y me encerró 7 años en un apartamento. No es que yo no salía, ¿no? Sino que no hacía casi nada, sino en comunión con Él. Y a través de la comunión con Dios, he aprendido tanto que todavía el Señor saca de ese tiempo para dar. Amén. Entonces, la prioridad del patriarca es que conozca la palabra de Dios, conozca con quién trabaja, con quién trata, quién es Dios. El conocimiento de Dios es lo primordial en mi vida, porque después, cuando yo llegue a la presencia de Cristo, me va a decir: te conozco, ven. No te va a decir: no te conozco, tú no me buscaste. Amén, gloria al Señor. Y un patriarca necesita, para tener cobertura, como dijimos, estamos viendo la parte de cobertura que requiere de relación con Dios, es la intercesión. El patriarca es responsable, o sea, el padre, el líder, el pastor, es responsable de la familia, es responsable de la vida espiritual de su esposa. Fíjense que cuando pecó Eva, le dio sin que él pensara, y fue indolente él. Y cuando Adán comió de eso y le dijo a Dios: es que es la mujer que me diste, pero fueron botados los dos, ¿no es cierto? Fueron exiliados fuera del Edén, fuera del paraíso. ¿Por qué? Porque él era responsable de velar, que lo vamos a ver más adelante, velar por su esposa.
velar por los hijos, velar por las ovejas que Dios te entregue, velar por las almas que Dios ha puesto en tu camino. Y vamos a verlo en... Gloria al Señor. Este sí es Efesios 1, 15 al 19. Que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿A quién está hablando él? A las ovejas que él predicó, que él discipuló, que él dirigió. Amén, gloria al Señor. Entonces le dice en el 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él no cesa de dar gracias a Dios y de orar, de pedir, de clamar por esas ovejas. Entonces el padre de familia también debe dar gracias por su esposa, aunque le diga lo que le diga, aunque no le haga las cosas como a él le guste. Debe dar gracias por su esposo. Debe orar, interceder y velar por todo movimiento de ella. Debe estar pendiente de sus hijos y orar y dar tiempo a Dios para orar por ellos. Amén. Aquí el hermano José Knefati sugirió a los varones en las reuniones de varones que hacen los miércoles, que todo padre haga una reunión. Nosotros lo llamamos devocional. Amén. Él dijo culto familiar, que es el devocional, que el papá y la familia se unen, oren, alaben a Dios, leen la Biblia y conversen de ella. Amén. Eso ayuda a fortalecer la unidad, el amor y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la familia. Gloria al Señor. Espero en Dios que todos cumplamos eso. Amén. Gloria al Señor. Y dice después: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El líder, el papá de estas ovejas, estaba orando para que Dios envíe un espíritu de sabiduría y de revelación. Dios va a revelarse a nuestras vidas. Y luego dice: en el conocimiento de ¿quién? ¿De quién? ¿Estamos aquí? Lo repito para que conteste: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces el Padre estaba preocupado, ocupado para interceder para que las ovejas, para que los hijos, para que la familia, amén, conozca lo que es el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Y interceder es como dar la cara a Dios por lo mío. El pastor debe dar la cara por las ovejas, porque vamos a ver más abajo que él debe dirigir, guiar, ¿verdad? Y si yo lo estoy haciendo, entonces yo daré a Dios cuenta de lo que enseño, no de lo que las ovejas decidan. Amén. Porque a veces uno sufre cosas que no es con él. Amén. A mí me ha pasado. La responsabilidad del padre y del pastor es enseñar, dirigir, dar. Amén. Lo que Dios quiere que yo dé. Y las personas tomarán sus decisiones y darán cuenta a Dios de sus decisiones. El padre de familia, el líder, dará cuenta a Dios de lo que no dio,
de lo que no enseñó, de lo que no instruyó, o sea, impartió a sus hijos. Gloria al Señor. Así que interceder es dar la cara por esas ovejas a Dios. Si pecan, orar que el Señor perdone, que Dios les enseñe, orar que el Señor les revele la raíz de este pecado. Si se equivocan, si son rebeldes, orar por ellos. Amén. Gloria al Señor. La segunda cosa que debe tener un patriarca es visión. Visión de Dios. ¿Qué entendemos nosotros de visión? Una meta. Antes de la meta. Una revelación de Dios que uno tiene que seguir. Fíjate que en el mundo dicen que fulano es visionario. ¿No han oído que se dice así? El propósito. También incluye la visión. Pero una persona visionaria es la que ve que otros no ven. Visualiza. Ujú. Es ver algo que los demás no lo ven. Pero ¿por qué lo ve? Porque Dios le da para ver. Si yo estoy en comunión, en obediencia, buscando el conocimiento, intercediendo, entonces Dios va a dar la visión que Él tiene para esa familia. Dios llama a familias. A Abraham Dios le dio hijos para llamar a su familia, y de su familia hizo una nación y tenía un propósito. Amén, con ellos. Y tenía lo que dijeron, lo otro que dijeron. Ponme las metas y los propósitos. Pero la visión es el plan de Dios para ti, para tu familia, para la congregación que tengas, para las ovejas que vayas a tener, para el ministerio que vayas a tener, para el plan. Hay veces yo oí de una historia, de un libro que dice la familia más feliz de la tierra, y el nieto de esa familia, al abuelo Dios lo sacó de Armenia y lo llevó a Estados Unidos, a California, y el propósito de Dios para él, porque el nieto buscaba de verdad del Señor, era prosperarlo materialmente. Era la granja más próspera mundialmente. Cuando había epidemias de vacas, de ganado, de cosas, atacaba a todo hasta en Europa, pero a la granja de él no llegaba. Y el plan de él era que él financiara, ¿cómo se dice? Financiara obras para la predicación, para el evangelismo, para el discipulado, y él fue fiel en darle a Dios lo que Dios le dio. Así que ¿cuál es el plan? Yo no puedo limitar a todo el mundo ahora va a ser pastor. No, es que Dios es diverso, Dios es versátil, se dice, ¿no? Él es especialista en crear y crear y crear, y no cesa de crear. No podemos decir Dios es así y ponerlo en una caja. No, Dios tiene ministerios que uno no puede ni imaginar. Amén. A mí me dijeron, un profeta de Dios, cuando comencé, me dijo: harás cosas que nunca has imaginado, que nunca has visto. Y en el trayecto de la vida que yo tuve en el Espíritu, sí, hermanos, hice cosas que yo nunca había imaginado. Que oraras por una persona y esa persona, el Espíritu Santo lo lleve a 300 años para descubrir una tranca que hay en su vida. Esto yo no lo he visto. Entonces, a Dios no se le puede encajar. A Dios hay que obedecerle, hay que buscarle y conocer
su diversidad y su creación inmensa y maravillosa. Nuestro Dios es un Dios maravilloso y no hay otro sobre toda la tierra. A Él exaltamos y por eso Él merece toda exaltación y toda adoración. Amén. Entonces, yo, si comienzo de arriba, voy a descubrir el plan de Dios. Dios va a revelarlo. Dios va a darme esa visión de lo que Él quiere de mí. Y no solo que me da la visión, si yo la acepto, Dios pone fuego, pone pasión. Me acuerdo que cuando Nancy, una vez yo viajé y no estuve el domingo en la iglesia y la pusieron a cantar. Entonces cuando yo regresé, me dijeron que por qué no ponía a cantar a Nancy. Y humanamente yo pensé, es que yo no la veo ahí, yo la he visto en el Espíritu ministrar a multitudes con la palabra. Yo le dije, ella lo que sabe es el teclado, sabe música, pero sabe tocar. Pero yo dije, Señor, si esto es tuyo, y hubo algún problema y eso, y ella me agarraba de la mano y me decía, tía, ponme a cantar. Y yo miraba así y lo ponía a Dios. Y Dios de verdad trabajó en ella y en mí, en todos, en toda la iglesia, porque era un llamado de Dios y era una pasión que había en su corazón. No fui yo que la puse, fue Dios que la puso. Y Dios se encargó, porque el área de canto y música no es conmigo. Yo soy maestra de la palabra. Yo tengo otros dones, amén. Pero de la música no es conmigo. ¿Y quién le enseñó a ella? ¿Quién le enseñó a adorar a Dios? Y no es el canto, es la adoración del corazón, hermano. Es el área espiritual que un adorador debe vivir y transmitir a la iglesia. Entonces, esa visión Dios se la dio junto con otras cosas, y hemos visto, la semana pasada hemos visto, ¿verdad?, que es una maestra, ¿o no? O sea, lo que Dios a mí me mostró es una realidad, es una maestra de la palabra, y el Espíritu Santo también se ha encargado de ayudarle y va a crecer mucho más, porque Dios no tiene límites. ¿El límite es cuál? El cielo. El cielo, amén. Entonces no hay límites, o sea, vamos a seguir creciendo, hermano. Pero la visión la da Dios. Cuando yo tenga esa comunión, cuando yo tenga el conocimiento, cuando yo busque de Él, cuando yo obedezco y intercedo, el plan de Dios va a empezar a revelarse. Gloria al Señor. Fíjense que Dios tenía un plan para Abraham, tenía un plan para Moisés, tenía un plan para Gedeón, y mira, estaremos toda la tarde hablando. Y Dios es el que revela cuando ve que estamos atendiendo. Y Dios te da esa visión y Dios te va a guiar, porque para lograr este plan Él te pone metas y propósitos para que comiences a caminar. Yo tengo un llamado que en 26 años todavía no he sido enviada, pero mientras tanto tuve metas y propósitos de Dios que me está enseñando para ir a ser una misionera. Entonces, mientras Dios no cumple con eso, que nos paramos a sentarnos cuando venga el tiempo y cuando reciba el nombramiento, veré qué voy a hacer. Muchos me han dicho eso. Pero el día que yo pisé la iglesia, hermanos, estaba Dios, como había una búsqueda en mi corazón, estaba encaminándome en meta tras meta, en propósito tras propósito. Y paso a paso uno va subiendo escalones hasta llegar a el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto no trabajó Dios con Abraham? ¿Cuántas metas no le puso?
¿Cuántas cosas no le puso a Moisés? Un ejemplo de Gedeón, llegó a hablar, Dios se reveló a Gedeón y empezó a hablarle. El pueblo lo que necesitaba era la liberación de los enemigos, eran un pueblo que estaba escondido en cuevas, no tenían la libertad de vivir como un ser humano normal, sembraban la tierra y se escondían por miedo al enemigo. Y Jesús se presenta y le empieza a hablar. Cuando le habla, él empieza a dudar de que es él y pone vellones y, bueno, porque no había comunión con Dios, no había, a pesar que son israelitas y tendrán patriarcas, tendrán el sumo sacerdote y tendrán todo eso, pero no hay comunión con Dios. Y por eso que estaban en derrota y por eso que estaban mal espiritualmente y por ende física, emocional y materialmente. Amén. Entonces, ¿qué es la meta, la primera meta que le dio Dios a Gedeón? A ver, ¿quién se recuerda? Y sacar a los ídolos de las ciudades. Amén, gloria a Dios. Ve y saca, derriba ese ídolo que está allá. Esa estatua que está ahí, ponla en el piso, derríbala. ¿Qué le está diciendo con eso? ¿Qué le está diciendo con eso? Yo soy Dios y a mí me vas a oír, a mí me vas a seguir, no a los ídolos que tú tienes en tu casa, a pesar que eran israelitas, pero habían ídolos en sus corazones, había ídolos en la casa de su padre, había un Dios que no me acuerdo cómo se llamaba, y tenía que ser derribado. Entonces Dios te va a poner metas, te va a poner propósitos y en el cumplimiento de ello llegaremos a la visión que Dios tiene para uno. Amén. Y es necesario, sí, hermanos, ser visionarios. Eso en el espíritu se logra, mi Dios. El que busca, cree a Dios y tiene confianza en Dios, va a ser un hombre y una mujer visionaria. Amén. Por eso que le estoy diciendo, esto me lo dio a mí, pero un día Dios le puso patriarcado y un día le voy a explicar por qué. Amén. Gloria al Señor. Las metas y propósitos son como usar las herramientas que Dios te da en tus manos. ¿Cuáles son las herramientas? A ver. Los dones, los talentos que Dios nos da. Amén. El tercer punto, discernimiento. Cuando yo me empapo de todo de arriba, puedo tener la capacidad, Dios me capacita para discernir, ¿verdad? Y diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es del reino de Dios y lo que es de las tinieblas, aunque esté como que disfrazado de cosas santas, pero no hay santidad en ello. Amén. Cuando yo tengo visión espiritual, yo voy a tener la capacidad de empezar a ver lo que es bueno y lo que es malo. Hay veces que tú te acercas a hacer algo y el Señor te dice, eso ¿de dónde proviene? Y tú empiezas a meditar, no, eso no me conviene, eso es malo. Amén. Y lo desecho. Y también cuando conozco la palabra, cuando conozco a mi Dios, yo una vez leí un libro que decía, la iglesia lo sabe, que decía, el cielo es tan real, y mientras seguí leyendo, o sea, lo leía así a pedacitos, pero un día viajé y tuve tiempo de sentarme a leer todo el libro,
mientras más leía, yo decía, este no es el Cristo que yo conozco, esto no es de Dios, y lo tiré con, o sea, con indignación, porque yo tuve discernimiento. Hay muchos, a mí me lo mandaron de América, una cristiana, y me lo recomendó otra cristiana aquí, que es muy bueno, pero cuando yo comencé a leerlo, yo me di cuenta que el Cristo que ella habla ahí no era el tal Cristo. Ese no es el que yo conozco, ese no es de la Biblia, ese no es, eso es mentira. Y saben, al comienzo de leer, y sí quiero honra al que tiene honra, aleluya, yo comencé a leer el libro y hubo un punto y mi esposo dijo, este no es Cristo. Ay no, pero vamos a ver, le dije yo emocionada porque oí a los hermanos decir y quería leer, pero tuve que comprobar que no, ese no es de Dios. Y tuve que, como yo lo recomendé a tantos aquí y muchos lo compraron, tuve que explicar por qué bíblicamente cada detalle de lo que esta mujer hablaba, que Cristo, del que ella habla, está engañada. A lo mejor está todavía engañada, pero cada cosa que ella hablaba ahí, ese no es el Cristo que dice la Biblia, y no podemos tomar esto como verdad. Es una mentira del diablo. Entonces en el proceso sí vamos a tener ese discernimiento, lo que es bueno y lo que es malo. Y miren el ejemplo de Jesucristo que dice en Isaías 7:15, habla de Jesús y dice, profetizando, que comerá mantequilla y miel hasta desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Eso qué quiere decir? Yo le dije, Señor, ¿por qué dices que comerá mantequilla y miel? ¿Hasta qué? ¿Por qué? O sea que es un proceso. A medida que él crecía, a medida que él, o sea, comer mantequilla y miel es vivir, experimentar, porque el evangelio no son recitales, es una vivencia, y eso hay que repetirlo y repetirlo hasta que de verdad empecemos a vivirlo. Necesitamos de verdad vivir para que podamos discernir lo que es santo y lo que es profano. Cuántas cosas nos disfrazan y dicen, y por no tener discernimiento. Hace poco celebraron ¿qué? El Halloween y la Santa Bárbara. ¿A quién celebraron? ¿A quién festejaron? Al diablo. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Empezó en Venezuela una fiesta de disfraces, pero hoy en día se sabe de dónde viene el Halloween, de dónde viene la Santa Bárbara y qué es lo que ellos celebran en eso. Y dicen que los días de Halloween hay sacrificios de niños, muchos niños en el país se pierden, empiezan a buscar y los padres no consiguen y los raptan para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses. Amén. Entonces yo no puedo celebrar lo que el mundo celebra, y muchas celebraciones más, muchas celebraciones hay por no tener el discernimiento de que es del reino de Dios o del reino de las tinieblas. El Halloween y Santa Bárbara es de las tinieblas, es del reino de Satanás, y mucha gente practica eso. Los colegios son obligatorios. ¿Por qué? Porque son unos ciegos que no conocen. Pero el patriarca del hogar debe tener visión, debe tener luz, debe tener discernimiento. Amén, gloria al Señor. Ya voy a terminar. Si yo empiezo desde arriba hasta aquí, entonces tendré autoridad espiritual. Yo siempre he dicho, si un pastor nunca asiste al culto y viene de repente y dice, no hay que faltar al culto, no
faltar a la iglesia, pero él siempre está faltando. ¿Tiene moral para eso? Entonces, para yo tener autoridad espiritual necesito todo lo demás. Porque ¿cuál es la función de una autoridad espiritual? Es primero velar. ¿Qué quiere decir velar? Estoy observando, estoy viendo, estoy pendiente de la familia, en qué pierden los hijos el tiempo, qué es lo que yo le compro y le traigo, para qué le sirve, ¿verdad? Es velar por la esposa, cómo está, es velar si las cosas están bien o cada quien hace. Hay familias que cada uno ocupa un lugar. Uno está en la habitación tal, viendo tal película, el otro está en la computación, el otro está en el Twitter, el BlackBerry, amén. Y entonces, ¿y qué es lo que están viendo? No sabemos, nadie está viendo. Una vez la hermana Leonor dijo de una dificultad que había en la familia, porque le prendían en la televisión a la chiquita y veía unas comiquitas, y uno dice comiquitas, ¿verdad? Pero esas comiquitas trajo ataduras a la vida de ella, y temores y pánicos y incursión de oír voces que no son de Dios, amén. Entonces sí hay que velar, gloria al Señor. El segundo punto, saber dirigir. No es que a mí me da la gana hoy es así, vamos a hacer esto así. La autoridad es el que impone. Pregunto, yo soy el varón aquí, si aquí se hace lo que yo digo. ¿Es así? Dirigir es tener sabiduría de Dios, qué voy a impartir y cómo dirigir. Y si tengo que dirigir, hermano, la Biblia dice que al niño se le da ¿con qué? Con la vara. Y dice, instruye al niño cuando es pequeño, y cuando crezca, a ver, ayúdame, cuando crezca no se perderá, amén, gloria al Señor. Entonces, si yo sé dirigir qué es lo que hace mi hijo y cómo lo voy a hacer en el Señor, y preguntando a Dios, tengo un aliado poderoso, que si Él nos dio el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo hay sabiduría, hay inteligencia, hay consejo, hay poder y hay conocimiento y temor de Dios. Todo eso, si tengo el Espíritu Santo, yo lo tengo, y puedo decirle, Espíritu Santo, dame sabiduría para hablar a mi hijo, para tratar con... Hay un niño rebelde, bueno, entonces, Señor, muéstrame por dónde vino eso. Habla a Dios, empiece a tratar con Él, el Señor va a mostrar, amén. Porque, como dije, es una vida, es una comunión, no es algo como dogmático y no sé nada de Dios, sino ahí Él está conmigo y Él va a hacer, amén. El tercero, mantener orden, no dejar que hagan cualquiera como quiera, amén. Y yo quiero darles un ejemplo en Primera de Samuel de Elí. ¿Cuántos conocen y han leído la historia de Elí? Él era sumo sacerdote del pueblo de Israel y tenía hijos. ¿Qué hacían los hijos? No, si hacían algo. Hacían lo contrario. Ya voy. 2:22. Dicen,
Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea que él supo que ellos están en pecado, supo que ellos también contaminaban y no solo que ellos pecaban, sino hacían pecar a los demás, o sea, arrastraban con ellos. Y no es buena fama, hijos, no hagan eso. Eso es poner orden. Fíjense que Dios lo condenó. Si pueden luego leer lo que condenó y cortó su ministerio. De la familia de él ya no hubo más sacerdotes para Dios. Cortó su ministerio. ¿Por qué si a Samuel sabemos que tuvo hijos y el pueblo reconoció que sus hijos no eran buenos? ¿Por qué Dios no trató así a Samuel? Ponme el otro que viene. Esa cita, perdón. Porque él actuó. ¿Dónde está la cita de David? Es primera de Samuel 2:22 en adelante. Gracias. Él, para mantener orden, actuó, y actuó con sabiduría. ¿Qué le faltó a Elí? ¿Dios es primero que nada o los hijos son primero? Dios. ¿Qué tenía que hacer Elí? Decirles: mira, ustedes están en pecado, son fuego extraño para el Señor, expulsarlo. Porque si no expulsamos, ellos no van a aprender. Si no los expulsamos, le paramos lo que están haciendo. Muchas veces yo oía a mi mamá decir: si estás en mi casa, entonces vas a hacer lo que yo diga. Si estás en mi casa y eres bendecido con todo lo que se da en esta casa, pues afuera hagas lo que quieras, pero aquí no puedes hacerlo. Y una vez me acuerdo que oyó que una novia de un hermano mío no quiere casarse con él. Le dijo: entonces ella no viene a la casa, no la quiero aquí, porque si no se quiere casar, sino simplemente andar en pecado, pues aquí no viene. Así le dijo. Y mi mamá puso orden, gloria a Dios, amén. Entonces yo necesito actuar. Lo que tenía que hacer Elí para él continuar con Dios, para seguir, a lo mejor ellos no, pero los hijos de ellos podían venir al Señor, es actuar, tomar decisiones, decidir, dice el otro renglón. Saber decidir en el momento, en lo que es correcto, según lo que Dios me va a guiar, tengo que tomar decisiones. Y mis decisiones deben ser dirigidas por el Espíritu Santo. Y cuando yo decido, aunque los hijos, la esposa se rebelen, si es de Dios, Dios pondrá orden. Amén. Cuando la decisión y el actuar y el poner orden viene de Dios, Dios te va a apoyar al líder. Sí, hermano, Dios apoya la palabra del líder. Cuando uno dice alguna cosa y viene de Dios, Dios lo va a apoyar y lo va a ayudar a que esto se realice. Gloria al Señor. Así que si necesitamos no ser indolentes. Cuando nosotros no hacemos, pon el otro renglón, establecer justicia. Fíjense que, ¿qué significa establecer justicia?
justicia es santidad y es equidad. No hay una palabra en el español que describe las dos cosas, sino dicen justicia y ya, porque no existe. Amén, pero justicia es equidad y es santidad. Y debe establecer justicia, no puede tener acepción de personas. Esta es hembra y la quiero mucho, este es varón y no, o al revés, ¿verdad? Este nació primero y es mi orgullo y es mi gloria, y el otro entonces lo desecho. No se puede hacer eso. No puede haber acepción de personas. El diferenciar es del enemigo, porque crea enemistades, divisiones, y eso no es de Dios. Amén. Dios no tiene acepción de personas, y sí hay que ser justo y ir por la verdad. Cuando pasa algo en el hogar, cuando pasa algo en la iglesia, sentar a las personas y dialogar, ¿ok? Estudiar el caso, ver qué ha pasado, pedir a Dios luz, y entonces actuar y establecer justicia. Amén. Cuando una persona es indolente, no le preocupa nada de eso. ¿Y qué es? Nosotros sabemos que la Biblia dice que hay una maldición, dice: maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente. ¿La sabían? Tan poquitos. Ajá. Que no le preocupa, que es flojero, o sea, indiferente, o sea, lo hago indiferentemente, no con amor, no con empeño, no como Dios manda, sino así, a la buena de Dios, como dicen por ahí. Entonces eso es indolencia. Fíjense lo que estábamos hablando de Elí a ver, ¿dónde está? En Primera de Samuel 3:18, cuando Dios habla a Samuel, Samuel siendo un niño, le profetizó lo que Dios iba a hacer en su vida por esa indolencia que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, te vas a ir al infierno, pero bueno, Dios es, y que haga lo que él quiera. Cuando a Ezequías, el Señor le dijo: vas a morir, prepara tu casa. ¿Qué hizo él? Y bueno, Dios es y haga lo que quiera. Total, vamos a morir todos, ¿verdad? Que a veces tú le hablas del evangelio, que se cuiden, que busquen, dice: bueno, pero total, todos nos vamos a morir, que quién sabe qué es lo que hay después. Y son indolentes, y por eso que están bajo maldición, hermano, porque Dios dice que no podemos hacer la obra de Dios indolentemente. Entonces él le era despreocupado, no le importaba cuál es la sentencia sobre mí, no. En cambio, el rey Ezequías dice que volteó su cara a la pared y empezó a llorar a Dios, empezó a pedirle: Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho por ti, acuérdate de todo lo que he hecho, que el pueblo te adorara, las reformas que hice como rey, y atraer al pueblo a ti, Señor, acuérdate de eso. Y antes de salir, Isaías del patio lo devolvió y le dijo: dile que le voy a dar 15 años más. Y le dio una prueba que el giro aunque en ese tiempo ellos no conocían de lo que es el giro de la tierra, el giro de la tierra se paró y se devolvió la hora. Eran como las 6 de la tarde y se volvió como las 2 de la tarde. El sol de las 2 de la tarde no es igual que el sol
de las 6 de la tarde, y era para comprobarle que Dios es Dios y Dios ha dicho que le iba a dar 15 años. Pero fue indolente Ezequías. No, no fue indolente, buscó, yo quiero. ¿Qué había en el corazón de Ezequías? Enaltecimiento. Y Dios permitió esos 15 años, lo trató, se arrepintió y siguió. Amén. Y a la hora de morir, se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque fue tratado por Dios, se le dio la oportunidad y él se arrepintió. Amén. Es tan importante el trato de Dios para con nosotros. Así que nosotros, el ser patriarca, el ser líder es una tarea ardua, hermanos. No es para flojos, no es para indolentes, no es para temerosos, miedosos, sino para valientes. Y usted es un valiente, ¿sabe? Usted es un valiente porque está aquí, está escuchando lo que Dios quiere para ti, y en Él nosotros podemos lograr todas las cosas. No es por mucho conocimiento humano, no es por mucho empeño que yo le ponga las cosas, sino simplemente la fe que me conduce a vivir esta vida. Amén. Y Dios sí necesita muchos patriarcas, hermano. Dios necesita líderes, misioneros que puedan llevar a rescatar de ir al infierno a tantas almas nobles que están en el mundo, así como estábamos nosotros. Somos un alma noble para Dios y vinimos es a conocerle. Jesús dijo que te conozcan que eres la vida eterna. Entonces yo necesito conocer a mi Padre Celestial, establecer esa relación con Él, empeñarme. Si el enemigo me está fastidiando con flojera, con sueño, empiezo a leer y entonces me da sueño, entonces párese y camine. Cuando Dios ve tu empeño, Dios te va a fortalecer. Hay veces que el ataque es tan fuerte que muchas veces en reuniones de oración nosotros hemos pedido: Señor, envía ángeles guerreros a pelear por nosotros. El Señor lo hace. Cuando nosotros estamos empeñados, decididos a conocer a Dios, Dios se va a revelar a usted. Amén. Y somos personas bendecidas. Amén. El hecho que Dios lo ha hecho varón o líder es un privilegio y es una responsabilidad que no muchos pueden llevarla a cabo. Por eso que el mundo está como está. Fíjense que en la Biblia dice que en los postreros tiempos, o sea que este tiempo, Dios enviará el poder del Espíritu Santo, el poder que había en Elías y el espíritu que había en Elías. ¿Para qué? Para devolver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Por qué dice en los postreros tiempos? ¿Por qué dice en este tiempo? Porque en este tiempo, ¿qué hijo no es rebelde a su papá? ¿Qué hijo no tiene heridas con su papá? ¿Qué hijos no tienen, si le dicen por aquí, ellos dicen por el otro lado? Y no hay unidad. Cada quien está, como dijimos, en la familia, encerrado en su cuarto haciendo, y no hay unidad. Entonces Dios sí quiere, porque cuando yo sano con mi Padre, yo puedo llegar más cerca de Dios. Amén. Cuando yo sano y me desligo y perdono y entiendo y acepto
a mi padre, puedo ser un buen padre para mis hijos y puedo ser un buen hijo de Dios. Y eso se necesita. Así que si tiene alguna traba, pues busque ayuda. Somos la iglesia adecuada por la gracia de Dios, por el favor de Dios, para conducirnos a sanar, para ir a la puerta que se abrió, para echar fuera lo que no es y recibir la luz y la verdad que nos hacen libres. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad nos hace libres. Porque el que no conoce la verdad, sino las puras mentiras que hay en el mundo, ¿qué pasa? Estamos perdidos, hermano. Entonces no hay libertad en el espíritu, pero Dios a libertad nos ha llamado, y Dios quiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad, actuemos, hermano. Espero en Dios que le haya sido de bendición ese estudio, y sí me gustaría que el patriarca de esta iglesia ore por los varones. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero decir, añadir algo, un punto, no es añadir, fue dicho. El miércoles pasado hablamos de un punto muy importante sobre la confianza en Dios, y Dios confía, no solamente que nosotros confiamos en Dios, sino Dios también confía en nosotros. ¿Y en qué Dios confía en nosotros? Nos entrega responsabilidades. Fíjate, Dios nos entregó el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios confía de verdad en nosotros. Dios nos entregó una familia, que quiere decir que Dios confía en ti, que tú vas a hacer bien la cosa. Dios te entregó un ministerio, un trabajo, una cosa. Dios quiere, en fin, confía en usted. Ahora, ¿qué haces tú con esa confianza? ¿Qué haces tú con esa responsabilidad? Es la responsabilidad, es el papel de un patriarca, que Dios lo nombró como ministro, como padre y como pastor, como usted quiera, como Dios te entregó a ti eso. Amén, hermano. Yo quiero llamar a todos los hombres que están en pie, por favor, si quieren, por favor, o si quieren pasar adelante. Yo quiero orar por ustedes, hermano. Amén. Señor, te damos las gracias.